como saben, en esta iniciativa, pues buscamos primero diagnosticar un poco las fallas que de alguna manera ha tenido el modelo capitalista. Creemos que el modelo capitalista es el mejor modelo que ha mostrado que crea y desarrolla a las personas y la riqueza, pero de alguna manera, pues como cualquier sistema, es un modelo que tiene fallas, es un modelo que hay que hacer ajustes como cualquier otro modelo, y creo que esto es algo que de alguna manera vemos que se tiene que hacer algo a nivel internacional. No es un tema de México, es un tema del mundo. Pero ya viéndolo en contexto mexicano, creo que estamos enfrentando grandes retos, ¿no? Creo que tenemos temas como el capitalismo de cuates o crony capitalism, una muy baja movilidad social, desigualdad de oportunidades, entre otras, ¿no? Y por supuesto, esto era previo a la pandemia. Nos llega la pandemia y pues evidentemente pues las problemáticas se vuelven todavía más complejas, ¿no? Y entonces alrededor de esto les quisiera preguntar, y me pueden ir contestando como ustedes gusten, ¿cómo se imaginan que debiera ser el rol social del empresario? No sé quién quiera iniciar. Vámonos por abecedario. Primero, Ángel. Venga. Venga, Ángel. Es el experto. Gracias por la oportunidad. El rol social del empresario es un rol sustantivo. Es un rol en donde se enlazan las cadenas de producción guiadas por el conocimiento. Es un rol en donde se busca un equilibrio de una serie de factores que en sí son muy complejos. ¿Por qué? Pues porque el proveedor quiere más por su producto, el cliente quiere pagar menos con su producto, el proveedor quiere que le pagues inmediatamente, el cliente te va a pedir crédito, los colaboradores te van a pedir más sueldo, los accionistas te van a pedir más dividendo y te van a pedir menos riesgo. Los banqueros te van a pedir que les pagues más tasa y que les pagues más pronto. Y en todo este balance, el empresario está solo. Por eso tiene un rol sustantivo, porque necesita dirigir a una orquesta en donde los intereses que convergen no necesariamente están alineados. Pero lo tiene que hacer de una forma en donde inicia con una primera licencia, y es la licencia social para operar. Porque además, él es el encargado de colectar el dinero que se produce para el gobierno, que son los impuestos. Y a veces no nos damos cuenta de lo complejo que es el rol de un empresario para balancear toda esta serie de elementos que están en la empresa, pero que están en la empresa para servir un bien último. Y este bien último es la sociedad. Una sociedad que va a encontrar a sus colaboradores en un formato pleno de realización, a sus proveedores satisfechos con pertenecer a esa cadena productiva, a sus clientes satisfechos de recibir los servicios o los productos, al gobierno totalmente en paz porque recibe los impuestos correspondientes, a los banqueros porque se les da su pago y a los accionistas porque se les da su rentabilidad esperada. Y todo esto lo hace el empresario en la soledad de ese balance. Por eso es un actor sustantivo de la responsabilidad social. En pocos ejemplos se ve que converjan tantas fuentes divergentes y que él las alinee para que armonicen con la sociedad. Muy interesante tu exposición, Ángel, una manera diferente de
de plantear los retos que tiene el empresario, ¿no? Y la dificultad que es ser empresario. Y eso también me lleva a un comentario adicional, ¿no? Y es que aquí estamos precisamente queriendo poner en la mira que el empresario es cualquier persona que genera o se autoemplea o genera empleos. Y porque a veces cuando se habla de empresarios nos imaginamos nada más los grandes empresarios, ¿no? Juan Pablo, ¿tú qué nos puedes comentar? Sí, gracias, Federico. Digo, complementando un poco lo que dice Ángel, creo que es interesante tu pregunta porque a veces pensamos en el rol social de la empresa y acá estamos pensando en la responsabilidad social del empresario, del líder, ¿no? Y me gusta lo que dice Ángel de verse como un orquestador de un sistema complejo en donde al final del día tiene que crear las condiciones para para crear valor de manera sostenible y y que ese valor sea compartido, no solo por la visión angosta de que ese valor sea de manera limitada para el inversionista o el accionista, sino la capacidad de generar valor compartido, ¿no? También otra reflexión que creo que ha ido evolucionando o cambiando en el tiempo es que muchas veces veíamos la responsabilidad social del empresario como algo que sucedía después de hacer un negocio. Entonces tenías por un lado la operación central del negocio en donde se producía algo, se creaba un servicio, se vendía y con las ganancias después cuidaba algo, ¿no? Y yo creo que hoy en día y muchos de los ejemplos que tenemos de empresarios del pasado lo ponían en el centro. O sea, desde el concepto del modelo de negocio se pensaba como de una manera que creara valor para el empleado, para el proveedor, para el accionista, para cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces, que no sea algo que sucede después, así como para limpiar un poquito lo que ya sucedió, sino que desde la manera en que se produce, desde la manera en que se crea valor, sea de manera sostenible y sea de manera compartida. Muy bien, Juan Pablo, pues gracias por tu respuesta. No sé, Rogelio, si estás disponible para dar tu opinión sobre esta. Sí, con mucho gusto, Federico. Y primeramente también agradezco la invitación a participar pues, en estas reflexiones, ¿no? Sobre este capitalismo social. Y la verdad es que difícil hablar del capitalismo social en Nuevo León, porque tenemos aquí en Nuevo León, los empresarios neoleoneses es un gran ejemplo para todo el país. Y yo creo que lo que comentamos nosotros va a caer más hacia afuera del Estado que hacia adentro, porque la verdad es que somos un ejemplo a seguir todos los empresarios que son, pues como se dice, socialmente responsables. Pero si hablamos de manera general, Federico, yo creo que ¿qué espera obviamente la sociedad de los empresarios, ¿no? De cuál sería el rol social, ¿no? Que lo hacen, como digo yo, las empresas de Nuevo León. Pero obviamente la sociedad esperaría un rol más activo, ¿no? Ante estos desafíos sociales que estamos viviendo en estos entornos competitivos, ¿no? Y que realmente las empresas en general en México fortalezcan, ¿no? Ese propósito y ese compromiso y que se conviertan en espacios de innovación interna con ese propósito social. Y si me lo permites, Federico, haciendo la tarea que nos encargaste, quiero hacer una reflexión sobre un gran economista, creador del Foro Económico de Davos, que precisamente en este foro del 2020, Klaus Schwab, que también ha escrito libros sobre la cuarta revolución industrial, de que él acuñó ese término, ¿no? Pero en este año 2020 hubo un manifiesto, y me voy a permitir lo que plantea Klaus Schwab, que dice que las empresas tienen una responsabilidad cívica que les exige aprovechar sus competencias, espíritu empresarial, habilidades y recursos en iniciativas colaborativas con otras empresas, y habla de las stakeholders con el fin de mejorar el estado del mundo. Y obviamente Klaus Schwab habla de un gran reinicio, Federico, un gran reinicio en el cual, si me lo permites, voy a leer lo que él dice de ese gran reinicio para construir precisamente un nuevo contrato social que honre la dignidad de cada ser humano. Y él comenta en ese sentido que la crisis de salud global ha puesto al descubierto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en términos de cohesión social, la falta de igualdad de oportunidades e inclusividad. Tampoco podemos dar la espalda a los males del racismo y la discriminación,
necesitamos incorporar en este nuevo contrato social nuestra responsabilidad intergeneracional para asegurarnos de estar a la altura de las expectativas de los jóvenes. Y en lo personal, Federico, yo considero que este rol social de las empresas, desde una perspectiva social, el quehacer más importante de la empresa no debe alinearse únicamente en la producción de bienes y servicios que privilegien la rentabilidad económica, sino que en la actualidad es necesario implementar pues ese cambio, precisamente ese cambio de modelo en el que el sector privado participe activamente, como lo hacen las empresas de Nuevo León, en esta conformación de una sociedad más equitativa en la distribución de la riqueza y del bienestar social. Y en este cambio de paradigma precisamente conlleva obviamente cada vez que más empresas transisten hacia esos nuevos modelos de negocio, donde coexisten la solución a problemáticas sociales y la rentabilidad económica. Y en ese sentido, para terminar, quisiera también, obviamente, que hay que fomentar una nueva cultura de nuevos empresarios comprometidos con la solución de problemas, que es crucial, porque a partir de su ingenio, de estos nuevos jóvenes millennials o post-millennials, se crean las nuevas formas, no solo para producir bienes y servicios, sino para ser más inclusivos en la repartición de los beneficios económicos. Y lo estamos viendo ante esta pandemia del COVID-19, de qué manera los jóvenes, con esa gran determinación, o sea, han estado muy al tanto de cómo enfrentar estos nuevos retos y estos nuevos desafíos. Excelente, Rogelio. Pues tocaste muchos temas que voy a querer platicar un poquito más hacia adelante, pero uno de ellos, por ejemplo, es el tema de que queremos a través de esta iniciativa demostrar que la mejor manera de ser rentables es precisamente a través de incorporar estas prácticas sociales y que la rentabilidad viene por añadidura, que no debe ser el centro de objetivo de las empresas, sino más bien una añadidura y bueno, es parte de lo que les vamos a mostrar a través de esta capacitación y los programas que traemos, ¿no? Y dentro también de lo que comentaban, esta iniciativa se sostiene en 4 grandes principios. Libre emprendimiento, que creemos que es la base del progreso, del desarrollo de los modelos económicos. La dignidad humana, precisamente que la mencionaste, Rogelio, en donde no hay beneficio económico que pueda ni deba estar por encima de la dignidad del hombre. El compromiso social, en donde pues somos seres sociales y lo que uno hace te rebota y tiene consecuencias en la comunidad, ¿no? Entonces, el que se entienda esa parte. Y la cuarta o el cuarto pilar, pues, es el liderazgo humanista, ¿no? Donde buscamos sacar ese bien del hombre, ¿no? Y alrededor de eso, pues les quisiera preguntar qué programas, proyectos sociales tienen en sus universidades que apoye estos principios. No sé si nos vamos ahora al revés, Rogelio, para que invertir el orden. Sí, muchas gracias. Desde el fines del siglo pasado, Federico, todas las universidades, todas las instituciones de educación superior, fíjate, hemos entrado a una cultura de la planeación a largo plazo. O sea, ya todas las universidades tenemos una visión, tenemos una misión y tenemos objetivos y metas muy claros. Y yo les quiero compartir a ti, Federico, en especial, porque mis compañeros estamos muy entrados al tema académico y sabemos, tenemos muchas coincidencias en las visiones que tenemos y en lo que tú estás preguntando en estos tipos de programas y buenas prácticas que hemos tenido. Quiero empezar comentando de que nosotros estamos terminando una gran visión al año 2020, donde aspiramos a ser una universidad socialmente responsable, precisamente. Ese es el sello característico que todas las universidades hemos acuñado, y obviamente la otra parte es la calidad educativa, ¿no? Entonces, esos dos conceptos están muy acuñados en todas las instituciones de educación superior, pero más en las universidades de Nuevo León, con todo respeto, ¿sí? Porque hay ejemplos enormes y hay acciones muy concretas de qué manera las principales universidades, como yo siempre digo, las principales universidades privadas y públicas están aquí en el estado, ¿no? Y en ese sentido, hablando de esa responsabilidad social, pues bueno, la universidad desde su fundación, que precisamente estamos cumpliendo años, tanto el Tecnológico Monterrey como la Universidad 77 y 87, el mismo mes de septiembre, pues bueno, siempre
Yo creo que un sello característico es esa vinculación que ha tenido tanto las universidades, el tecnológico, no se diga, la UR, la UDEM y nosotros, pues, con este modelo que se decía de la triple hélice, ahora decimos de la terta hélice, ¿no? Con la academia, con el gobierno, con la sociedad, y de manera muy importante con las empresas, ¿no? Y bueno, ahí siempre procurando pues el cumplimiento de esa misión precisamente, esa misión transformadora y del progreso, ¿no? Y actualmente en esta gran visión que tenemos nosotros, obviamente toda la comunidad universitaria, pues estamos conjuntando siempre esos esfuerzos para esa mejora social, bajo un modelo que lo tenemos, yo lo sé que lo tiene el TEC y el UR, ese modelo de responsabilidad social universitaria, ¿no? Y en nuestro modelo, y estoy seguro que vamos a coincidir, en nuestro modelo ese de responsabilidad social contempla dimensiones como gestión ética y de calidad, investigación socialmente pertinente, formación universitaria integral y de calidad, extensión y vinculación en el entorno. Y asimismo, con ese afán de mantenernos con esta estrecha relación con y para la sociedad, la universidad ha realizado distintos proyectos e iniciativas relacionadas precisamente con extensión universitaria, el tema de servicio social, la proyección social, las prácticas de beneficencia social y acciones de voluntariado. Acabo de estar, vi el evento del tecnológico del premio Eugenio Garza, precisamente enfocado a eso, ¿no? A esas acciones de los voluntariados. Y una de las iniciativas que más me enorgullece es precisamente la participación de todos los chavos, ¿no? De todos los jóvenes voluntariados, independientemente del servicio social que es obligatorio. Tenemos una agrupación de voluntarios que cumplen con esa responsabilidad social, ¿no? Y que realizan una serie de actividades como lo hacen las universidades aquí en el estado, de visitas a hospitales, a casas de adultos mayores, o sea, los asilos, las casas de los niños, a los comedores de los pobres, a la casa de migrantes. Y las escuelas de escasos recursos tenemos un programa que se llama Adopta un Niño, Adopta un Amigo, y ese amigo es de una primaria de aquí de las colonias más vulnerables, y que esos muchachos se comprometen. Cada sábado, Federico, vienen a la universidad, que vean ellos cuál puede ser su sueño, su aspiración, y la verdad que termina el semestre pues como hermanos, ¿no? El hermano mayor y el hermano menor, y eso para mí es motivo de orgullo, ¿no? De ese tipo de actividades que la universidad realiza, y obviamente fortalece, ¿no? Esos lazos con esos sectores más vulnerables de la sociedad. Y de manera muy importante, bueno, eso yo creo que fortalece que en un momento dado esas nuevas generaciones que pueden mejorar su entorno y pueden mejorar su desarrollo personal y profesional. Muy bien, Rogelio, pues muy interesante. Juan Pablo, cuéntanos. Sí, gracias, Federico. Y la verdad sí, es muy padre ir viendo la huella de la Universidad Autónoma de Nuevo León en tantos proyectos tan relevantes. A mí me toca participar en Consejo Cívico y en muchos lados y ver el impacto que ha tenido y que tiene la universidad es maravilloso, Rogelio. De veras, todo lo que comentabas y todo lo que yo desconozco de la universidad y que me gustaría conocer más, porque sí, Nuevo León le debe mucho a la uni, ¿no? A ver, en el TEC, ¿qué hacemos alrededor de estos 4 principios que mencionas? Uno, bueno, el tema de libre emprendimiento, pues está en nuestro DNA desde hace muchos años, ¿no? De hecho, la visión del TEC al 2030 es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. En el 75 aniversario hicimos un sondeo en el que participaron alrededor de 19,000 exatecs. Y es una muestra que lo hace por representativo, por generaciones y por campus. Y lo que nos dimos cuenta es que el 42% de los exatecs son emprendedores en algún momento de su carrera. 10% ha fundado una organización de la sociedad civil. Se han creado más de 130,000 empresas a través de los exatecs. Y bueno, millones de empleos y más o menos el valor, las ventas de estos 130,000 negocios equivaldrían a ventas anuales de alrededor de 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso está en el DNA del Tecnológico Monterrey, el tema de libre emprendimiento y de la creación de
de empresas. Y es algo que queremos seguir impulsando y por eso se creó hace algunos años el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, para asegurar que el 100% de los alumnos del TEC se gradúan con un espíritu emprendedor y muchos de ellos emprenden desde la perspectiva de crear una nueva empresa, ¿no? Ahora, lo que sí hemos ido incorporando en los últimos años, cada vez más explícito, es el tema del capitalismo consciente. Desde la Escuela de Negocios definimos una serie de postulados fundamentales en donde el primero, y lo voy a leer, por aquí lo tengo, decía: creemos que los negocios bien administrados con un propósito que vaya más allá de generar dinero a los accionistas y que apliquen principios de gestión responsable son la mejor manera de generar prosperidad sostenible. Y esto lo tratamos de impulsar en el diseño de nuestros programas, en el entrenamiento de nuestros profesores, en las investigaciones que hacemos. Esto nos llevó a la colaboración que tenemos con el movimiento de capitalismo consciente, en particular con uno de sus cofundadores, con Rush Sisodia. Nos ayudó a diseñar un curso de liderazgo a conciencia para empresas sostenibles. Estamos en el proceso de crear un centro de empresas conscientes para asegurar que toda esta ejército de egresados que se gradúan cada año, pues lleven esta visión de la empresa como un motor de generación de prosperidad, pero también de bienestar social, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esto está metido en muchos aspectos del TEC. De los otros 3 puntos, brevemente, también creamos hace poco el Centro para el Reconocimiento de la Dignidad Humana, asegurándonos que toda la operación del TEC y toda la comunidad de egresados, alumnos, ponemos este principio de don Eugenio, ¿no? De poner la dignidad de las personas por encima de cualquier otra consideración. Hay mucho todavía por hacer, pero es algo que hemos avanzado. También otro tema que hemos trabajado más recientemente, el año pasado, lanzamos un reporte de impacto social, en donde, utilizando como marco de referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, identificamos iniciativas de todo tamaño, desde iniciativas institucionales como el programa Líderes del Mañana para dar becas, hasta proyectos estudiantiles que hay en muchos campus. Identificamos más de 750 iniciativas alrededor de los 17 objetivos. En todos hay algo que está haciendo algún grupo del TEC que tienen algún beneficio o algún impacto en atender o resolver los retos identificados por la ONU. También sabíamos que hacíamos mucho, nos ha ayudado mucho saber qué hacemos para conectarnos entre nosotros, pero también para ver cómo conectamos mejor con la comunidad. Y por último, en liderazgo humanista, pues quería mencionar lo que decía ahorita Rogelio del Premio Eugenio Garzazada, que de hecho con apoyo del centro lo estamos tratando de posicionar así, como un premio que celebra el liderazgo humanista desde el empresario, desde el servicio a la comunidad y desde el emprendimiento de los alumnos, ¿no? Entonces, la verdad es que estos principios pues son muy afines a la historia y a los valores del Tecnológico Monterrey, pero pues como todo proyecto seguimos aprendiendo, mejorando y mucho por seguir colaborando y sumando y mejorando, ¿no? Pues muy interesante ver lo que están haciendo en las universidades. Ángel, coméntanos. Gracias, Federico. Haciendo eco en mis compañeros rectores y siguiendo esta misma línea de pensamiento sobre las 4 variables que mencionas tú para mejorar la sociedad, y como bien lo señalaste al principio, con las enormes desigualdades y carencias que tenemos en nuestro México, lo que es un hecho es que cuando tú tienes una sociedad con un Estado de Derecho, cuando tú tienes una sociedad con una educación de calidad, y cuando tú tienes una sociedad con una economía vibrante y creciente que dé oportunidades, mucho de lo que tú mencionaste al inicio de esta plática se resuelve. Y aquí en Nuevo León, y coincido perfectamente con mis compañeros rectores, lo hacemos de una manera muy diferente. Porque el empresariado y las instituciones educativas, la sociedad y el gobierno vamos de la mano. Y fíjate, coincidimos plenamente las universidades en 2 grandes elementos.
Nosotros no estamos para entregar un ingeniero o una psicóloga a la sociedad. Estamos para entregar ciudadanos. Y estos ciudadanos tienen que tener dos grandes verticales. El primero es un concepto de evolución. Y el mejor ejemplo de la evolución han sido los cambios sustantivos en nuestros modelos de aprendizaje, en donde nos damos cuenta que el conocimiento es un commodity, que va a estar en un celular y luego en tus lentes y luego injertado en tu brazo. Que lo importante son las habilidades que puedas desarrollar, tu capacidad de aprender a desaprender y de aprender continuamente cosas nuevas. Y el ejemplo fundamental de todo esto es este proyecto de Nuevo León con Industria 4.0, en donde todas las universidades juntas, con la empresa, con el gobierno y con la sociedad, estamos disparando este cambio, porque las ciencias que caminan en forma multiplicativa y que convergen van a devastar todo. Y ahí tenemos que estar preparados juntos. Si no lo hacemos, se acaba Nuevo León. Pero el segundo evento, aparte de la evolución, es el de la construcción de ciudadanía. Y es ahí donde el elemento de la responsabilidad social de nuestras alumnas y nuestros alumnos, cuando están siendo esta gran orquesta que, como lo menciona el rector Garza, estos jóvenes han traído una serie de elementos fundamentales hacia un cambio. Y ese cambio va en la línea del respeto. Y aquí hago eco con el rector Juan Pablo cuando menciona los 17 principios de la ONU. Y van en línea con la justicia. Y yo creo que eso es lo más importante que estamos haciendo en Nuevo León como instituciones educativas, y que lo hacemos coordinados, pero con una visión muy clara de futuro. Pues muy interesante realmente lo que estoy escuchando de los tres. Yo creo que quisiera destacar parte de lo que en parte han venido diciendo, ¿no? Y por algo Nuevo León ha sido ejemplo en el país, y creo que aquí se muestra esa comunicación y esa unidad que se está teniendo con ustedes como rectores, que no es común que se vea esa comunicación tan abierta, sino entre competidores, ¿no? Y creo que está muy claro que entienden que cada quien tiene un rol que puede llevar desde su ámbito, y no tienen por qué competir uno con el otro en ese sentido, ¿no? Sí, Ángel. Perdón que interrumpa. Nosotros competimos contra la ignorancia. Nosotros competimos juntos contra la desigualdad. Nosotros competimos juntos por hacer un México más fuerte. Tenemos que entender que la educación es un bien social. Así como estamos viendo que la empresa también tiene que ser un bien en favor de una mejor sociedad, que un gobierno tiene que ser una estructura que permita una mejor sociedad. Las instituciones educativas estamos convocados a hacer una sinfonía juntos. Muy de acuerdo, Ángel. Me gustó mucho estos comentarios. También me pareció muy interesante esta parte de construcción de ciudadanía. Creemos firmemente en el Centro Eugenio Garzazada que es a través de la construcción de ciudadanía, a través de la participación de las organizaciones, de la sociedad civil, quienes pueden y deben llevar a cabo los cambios de este país. Y otro tema que creo que también se mencionó, y es el de que se habla tanto de igualdad, ¿no? Yo creo que lo que nosotros debemos de entender es que la igualdad no existe, pero a lo que sí tenemos que luchar es por la igualdad de oportunidades, y que evidentemente estamos muy retrasados en ese sentido. Por otro lado, vemos que los cambios a lo largo de la historia se permean y se desarrollan a través de los jóvenes, y evidentemente ahí es en donde ustedes en las universidades pues tienen ese acceso con los jóvenes.
¿Qué podemos hacer para incentivar más a los estudiantes y a los empresarios en potencia para que lleven a cabo estas prácticas, este modelo de pensamiento? No sé si ahora empezamos contigo, Juan Pablo. Sí, con mucho gusto, Federico. Y a ver, creo que de alguna manera, pues como grupo de universidades hemos hecho muchas cosas bien, y como grupo de empresarios se han hecho muchas cosas bien en Nuevo León, pero también reconocer que todavía estamos lejos de donde quisiéramos estar, ¿no? Si no, no estaríamos platicando aquí del tema, y creo que eso es a mí lo que a veces me mantiene despierto, ¿va? O sea, ¿qué más deberíamos estar haciendo para poder asegurar que seguimos avanzando en la construcción de esta sociedad más próspera, pero también más justa y como bien dices, con mayor posibilidad y oportunidades para todos, ¿no? Yo sí creo que, a ver, los jóvenes en general están bien motivados y creo que traen los valores y los ideales correctos, pero muchas veces entran a sistemas que van en contra de muchas de las cosas que quieren, a las que aspiran, ¿no? Temas de corrupción en el sector público y el sector privado, el capitalismo de cuates al que haces mención, y te trato depende de quién eres y con quién te juntas y de qué relación personal tenemos. Es difícil, es complejo, y se da, es una estructura social más allá de solo lo que viene en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, algo que llama la atención en México es, si tú ves las principales empresas en muchos de los países desarrollados, pues son empresas que hace 15, 20, 30 años no existían. Si tú ves las principales empresas en México, son empresas que tienen 50, 60, 70 años. O sea, el concepto de creative disruption y de los jóvenes que llegan a romper esquemas es muy complejo en México. Es difícil conseguir financiamiento, es difícil conseguir los apoyos y la visibilidad. Entonces, creo que hay que trabajar con los jóvenes para que tengan los valores correctos y las capacidades correctas, pero creo que también nos toca a los que estamos un poquito ya más adelantados, qué cambios podemos hacer en la estructura y en los sistemas para allanarles el camino un poquito y que no sea tan cuesta arriba la creación de estas nuevas empresas con esta nueva visión y esta nueva filosofía, ¿no? Muy bien, Juan Pablo. No sé, Rogelio. Sí, retomando un poquito lo que dijo Juan Pablo, obviamente el gran compromiso que tenemos nosotros es hacia la razón de ser, que son los jóvenes. Como siempre dice, que no es el futuro de México, es el presente de México, sin duda, porque ya son jóvenes productivos, y más en nuestra universidad, como ustedes saben, pues el nicho de estudiantes que tenemos son estudiantes de muy bajos recursos. Yo sé que las universidades privadas como el TEC es un ejemplo, la UDEM, la UR, de cómo también se han involucrado en apoyar a todos esos jóvenes talentos, ¿no? Para poder continuar sus estudios profesionales en universidades con un gran prestigio, como las aquí presentes, ¿no? Pero como quiera, la universidad, tú sabes, es una macrouniversidad. Nomás para recordar los números, la universidad nació en 1933, 10 años antes que el tecnológico, que nació el tecnológico por los problemas que resuelve la universidad, ¿no? Con una serie de problemáticas, ¿no? Que lo recuerdo por la historia, ¿no? Porque yo soy más joven. Pero la verdad es que siempre la universidad se ha adaptado y se ha sido flexible y se ha evolucionado, como todas las universidades, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, perdónenme, pero es que el Estado de Nuevo León es un estado diferente a los demás, con todo respeto a los demás, ¿no? Aquí hay la cultura del trabajo, la cultura de responsabilidad social, la cultura de solidaridad que se ha mostrado con esta pandemia, y los jóvenes ahí están presentes. Por eso yo siempre digo que la universidad es una universidad que transforma vidas, como las universidades de aquí de Nuevo León. Sin duda nos transforma para ser mejores personas, sobre todo mejores personas, ¿no? Y obviamente mejores profesionistas competentes y competitivos con principios y valores. Que ese es el punto respecto a los jóvenes, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que las universidades o las instituciones de educación superior deben ser universidades que educan para transformar, pero también las universidades deben de transformarse para educar, que esa es la función sustantiva que tienen todas las instituciones en México, ¿no? Y en ese sentido, bueno, volviendo a lo de los empresarios, de cómo incentivar más a las empresas,
Pues yo quiero retomar nuevamente lo que dijo Klaus Schwab. Discúlpeme, pero yo soy un enamorado de Klaus Schwab, lo he seguido, he leído todos sus libros. Nosotros tenemos un programa de UNL 4.0, ¿no? Viendo todas esas perspectivas que todos estamos haciendo, ¿no? Igual el gobierno del Estado con ese clúster, el Consejo de Nuevo León 4.0, que ahí intercambiamos opiniones y experiencias y buenas prácticas, pues estamos muy enfocados a ese tema, ¿no? También, obviamente, para no perder la esencia de esos principios y valores, el otro término que se acuñó, que lo acuñaron los japoneses, no los alemanes, es lo de la sociedad 5.0, ¿no? Que donde la tecnología el centro de todo ese desarrollo tecnológico es el ser humano. Y estamos también trabajando de manera muy importante todas las universidades en el tema de la formación de los jóvenes alrededor de la sociedad 5.0, ¿no? Pero bueno, ¿cómo poder incentivar, ¿no? Y lograr que las empresas también se involucren? Pues precisamente a ese capitalismo social, Federico, pues yo digo, transitar hacia ese nuevo contrato social, ¿no? O esa hipoteca social, como decía, ¿cómo se llama? David Noel, ¿verdad? David Noel, sí. David Noel, ¿no? Que también, por ahí, ese es el concepto, esa hipoteca social que debemos traer todos, ¿no? Y ese nuevo contrato social, como dice Klaus Schwab, y que todos los actores del sistema económico, obviamente, en particular, los beneficios que, por ejemplo, que obtiene el Estado al promover esas prácticas cooperativas, pueden incentivar cada vez más a las empresas y que se sumen a esas responsabilidades tradicionalmente asignadas al sector gobierno, como es la maximación del bienestar social. Y esos mecanismos son imprescindibles, Federico, porque cada vez es un mayor número de empresas, y nos da mucho gusto, y empresarios que efectúan, sobre todo aquí en el Estado, pues esas buenas prácticas de responsabilidad social, ¿no? Y por ello es necesario que los gobiernos continúen implementando esas políticas públicas o prácticas cooperativas a favor precisamente de lo que se le llama la responsabilidad social empresarial, ¿no? Como ejemplo, yo te puedo mencionar que las prácticas de la Comunidad Europea, ahí sí realmente se contemplan esos incentivos fiscales que promueven inversiones socialmente responsables. Por ejemplo, inversiones empresariales en investigación y desarrollo, empleo y formación profesional, inversiones en protección del medio ambiente, entre muchos otros temas, ¿no? Pero en el caso de México, afortunadamente sí se han implementado esquemas de cooperación entre la empresa y el sector público, ¿no? Obviamente tenemos ejemplos muy importantes como esos incentivos de fomentar la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, por supuesto la formación del capital humano. Y en materia laboral existen algunos esquemas de incentivos a empresas que emplean personal con discapacidad y adultos mayores, que pues por supuesto se traducen en deducciones al del 100% del impuesto sobre la renta en dicha NOVE, ¿no? Y en materia de innovación existe el programa para el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? El programa del Consejo Nacional de CONACYT, ¿no? Donde se otorgan también incentivos a las empresas para el desarrollo de proyectos de alto impacto, tanto en la investigación como en mejorar las capacidades y habilidades científicas del país. Pero si bien estos ejemplos son importantes para fomentar una mayor incursión del sector privado en las mejoras precisamente del bienestar social, aún no se ha documentado, desgraciadamente, esos indicadores de evaluación que son de impacto, de gran impacto de esos retornos sociales y esas evaluaciones de costo-beneficio, ¿no? De dichas acciones, lo cual yo creo que ahí hay una tarea pendiente, Federico, que debemos de impulsar. Muy bien, Rogelio, precisamente es parte de lo que vamos a hacer a través de esta iniciativa, es documentar muchos de estos casos de éxito. Va a ser parte de lo que vamos a hacer. Ángel. Siguiendo con tu pregunta sobre los jóvenes, y tú decías que los tenemos en las universidades. Déjame decirte, son nuestros grandes maestros. Y todo el día y constantemente nos están enseñando. Recientemente, el Foro Económico hizo un estudio en más de 150 países con una muestra de encuestados de casi 40,000 jóvenes entre 20 y 30 años. Y se les preguntó por su sentimiento. Y lo primero que contestaron es que el 70%, para redondear, dice que su primer miedo es que se escuche su voz. Que su primer miedo es que esa voz sea tomada en cuenta en la sociedad. Y cuando les preguntas
¿cuáles son sus 3 grandes problemas, sus 3 grandes contratiempos, sus 3 grandes miedos, sus 3 grandes frustraciones? Son defender la equidad y la inclusión, proteger al planeta y dar forma al futuro de la educación, el empleo y el emprendedorismo. Una encuesta casi similar se hizo en México y las respuestas fueron prácticamente las mismas. Yo creo que para lo que queremos hacer en visión de futuro debe partir de estas angustias, de estos miedos, de estas preocupaciones de los jóvenes, que de cierta forma son nuestros maestros en la sociedad. Y apoyarlos, darles recursos, como dice el rector Garza, y además darles esa libertad. Se nos congeló, ¿verdad? No, terminé en darles esa libertad. Ya. Bueno, Ángel, se nos cortó perdón. el último pedacito, pero adelante. Ya, darles el recurso, pero también darles la libertad. Fíjate, cuando tú ves en términos del individuo el valor, el primer valor es el de la vida, el segundo valor es el de la salud, y hoy en el COVID nos damos cuenta, pero el tercer valor del individuo es la libertad. Y los jóvenes con la preparación y con el recurso, ahora lo que necesitan es la libertad para hacer una mejor sociedad. Excelente, Ángel. Pues muy buenas reflexiones. De estas últimas, comentaron, entre otras, la dificultad que a veces existe para que precisamente exista esta movilidad social, ¿no? Y una de las cuestiones que estamos fomentando en esta iniciativa es precisamente divulgar todas estas buenas prácticas, porque creemos que eso nos va como poniendo un poquito la mesa de las expectativas que se tienen, ¿no? En la medida en que vamos divulgando las buenas prácticas que tiene una empresa en la parte de atención a sus proveedores y otro la tiene en función de atención al medio ambiente, etcétera, eso va creando un círculo que creemos que va a contagiar y va a comprometer a ser empresarios más comprometidos sociales. Y yo tengo una tesis que sería interesante escuchar su opinión, que a final de cuentas, todas estas prácticas que estamos hablando no es otra cosa más que un pensamiento de largo plazo. Porque cuando tienes tú un pensamiento a largo plazo, entonces tienes que tomar en cuenta todas estas acciones, porque de otra manera te rebotan. Seguramente se recuerdan de un experimento muy famoso que se les hace a jóvenes, a niños de 2 años, en donde les ponen un bombón y les dicen que si se esperan a que regresen y no se lo han comido, les dan un segundo bombón. Y a los niños que aguantan y no se lo comen, los siguieron a lo largo de su trayectoria de 30 años o 40 años, no sé cuánto, y fueron mucho más exitosos en su vida en todos los sentidos los que tenían esa capacidad de posponer la gratificación. Y a fin de cuentas, creo que de alguna manera eso es lo que debemos de transmitirle a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, salen de las escuelas al mundo y su objetivo es cómo voy a ganar más dinero, ¿no? En vez de cómo me enriquezco más, cómo tomo más experiencia, cuál es la carrera que tengo que tomar. ¿Qué opinan al respecto? No sé quién siga, quién quiera tomar la palabra. Si quieres, Dale, Rogelio. Dale, Rogelio. Yo quiero que termine Juan Pablo, porque digo, el Tecnológico es un gran ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? En ese sentido, ¿no? De cómo es importante esas nuevas generaciones, ¿no? Esas nuevas generaciones que debemos de tener, precisamente lo que preguntabas en la última pregunta de las nuevas generaciones de empresarios, ¿no? Aunque tenga un pensamiento a largo plazo,
ahora son pensamientos de corto plazo, porque ahora hablamos de cambios disruptivos, ¿no? Y sin duda esas nuevas generaciones ya tienen esa cultura de estar en ese cambio disruptivo que está sucediendo con esos nuevos escenarios que estamos viendo actualmente, ¿no? Y por eso yo creo que un ejemplo de todo ello, y la verdad, mi respeto y mi admiración al tecnológico de ese programa de emprendimiento tan fuerte que tienen, pero sobre todo del emprendimiento social, o sea, que es un ejemplo muy importante para todos nosotros y que nosotros hemos tomado dichos modelos, digo, regionalizándolo, ¿no? Con el tipo de alumnos que tenemos nosotros, ¿no? Esos estudiantes, ¿no? Y por eso yo digo que, sin duda, esos emprendedores sociales, pues, son la nueva experiencia de México y lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo en nuestras instituciones, de cómo hoy en día esos emprendimientos que hay en la educación es la clave esencial, ¿no? Para que todos los alumnos puedan tener esa nueva cultura, ¿no? De asumir sus riesgos, que sean independientes, como se dice ahora, resilientes, ¿no? Y que tengan confianza en un futuro laboral, ¿no? Yo creo que en los retos del mundo, las empresas ahora más que nunca requieren, pues, entender esa problemática social, ¿no? Lo que tú comentabas, esa problemática social que los rodea y que para ello tienen la oportunidad, ¿no? De servirse de la experiencia de esos emprendedores sociales, ¿no? Siendo esto todo un desarrollo natural yo creo que en cualquier economía, ¿no? Y por eso yo creo que es importante esta economía de mercado que impera en la actualidad, ¿no? Que ha generado problemas sociales y que se traduce, como tú decías hace unos momentos, Eric, ¿no? En esas brechas, ¿no? Esa desigualdad económica y condiciones de marginación y pobreza, ¿no? Y si se continúa con ese modelo, no me cabe la menor duda, y yo creo que coinciden, pues se pone en riesgo no solo el bienestar de la sociedad, sino el crecimiento económico en sí mismo, ¿no? Y para poder impulsar ese bienestar en pro de una economía solidaria, pues yo creo que es importante fortalecer ese crecimiento y repensar, ¿no? O como dicen ahora Klaus Schwab, reimaginar la forma que estamos enseñando, la forma que estamos aprendiendo, la forma que ahora se está creando la riqueza. Hay miles de ejemplos, ¿no? Ahora con esos nuevos empresarios jóvenes, que sin duda esto implica, pues, concientizar un poquito más, no solo que se produce, sino cómo se produce y para quién se produce, ¿no? Y en ese sentido yo quiero compartir una frase que también lo encontré en la tarea que me encargó Federico, ¿no? De Samuel Sinek. Es un escritor y es un motivador inglés. Dice que la gente no compra lo que haces, compra por lo que haces, ¿sí? Y son los emprendedores o los empresarios sociales los que no solo serán capaces de transformar los problemas en oportunidades que mejoren la vida, sino serán capaces también de generar la empatía, ¿no? Una empatía suficiente para construir esa nueva visión compartida y que también dé respuesta, ¿no? Al por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y qué hacemos, ¿no? Y con ello, pues, obviamente, inspirar y sumar a la causa en beneficio de todos, ¿no? Pues esa es una reflexión muy padre que me gustó, que me lo encontré y se los quise compartir, ¿no? En ese sentido. Gracias, Rogelio. No sé, Ángel o Juan Pablo. Si me permiten, para seguir con la línea y que nuestro compañero rector Murra cierre con el TEC. Mira, este ejercicio que tú hablabas de los dulces de los niños y luego lo que fue resultando de su vida al tiempo de los años, es lo que hoy se retrata con dos grandes corrientes de filosofía, de quizá dos grandes y muy profundos pensadores del siglo pasado. Por un lado tienes a Bauman, que habla de la modernidad líquida, en donde te dice que todo es inmediatez. Y entonces lo que se ha estado buscando de mitad del siglo pasado hasta ahorita son esas recompensas rápidas que inclusive acaban eliminando compromisos. Y de hecho trastocan la escena pública para entrar a procesos de individualismo. Y la contrapartida es Pamper, que él dice, no, debemos de pensar en una sociedad abierta, en donde las discusiones y las soluciones tienen que venir en conjunto y sin discriminación y sin límites. Y de hecho, llegar a pensar que el conocimiento como tal es temporal y que tiene que seguir y seguir y seguir
incorporando nuevas ideas de todos los grupos. Y ahí es donde nos tenemos que hacer un alto en el camino, como sociedad, desde la academia, desde el empresariado, y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione mejor? Y aquí, curiosamente, la pandemia sí trajo cosas buenas, porque ahora la compasión por los demás está presente. La necesidad de cuidarnos entre todos, el buscar a la ciencia, el darnos cuenta que si no nos orquestamos, somos muy frágiles. Y ahí vuelvo al concepto, construcción de ciudadanía. Dejo la palabra a mi compañero Elric. Muchas gracias, Ángel y Rogelio. Yo estoy de acuerdo contigo, Federico, en esta hipótesis de que necesitamos tener una visión de más largo plazo. Yo platicaba mucho en los procesos de planeación estratégica con Salvador Alba, pero en otras ocasiones que es muy común que sobreestimemos lo que podemos lograr en el corto plazo y subestimemos lo que podemos lograr en el largo plazo, ¿no? Un ejemplo, cada año decimos, oye, es un indicador que nos pusimos en el TEC, porcentaje de alumnos internacionales de tiempo completo. Pues cada año puedes decir, oye, voy a crecer el próximo año, voy a pasar de X%, 3 puntos más. Casi nunca le pegas. O sea, es muy difícil a veces pegarle en ese sentido. Pero si tú dices, oye, me pongo este objetivo en el 2012 y quiero ver la meta al 2020, casi siempre llegas más alto que la meta que te pusiste de largo plazo, porque las palancas que tienes y hay cosas que llevan tiempo, ¿no? Entonces, yo de acuerdo que tener horizontes de más largo plazo es muy relevante, no solo por el largo plazo, porque sino, creo que también no solo es el eje horizontal, sino el eje vertical. El tener un horizonte de más largo plazo te permite pensar en algo más grande, en algo más relevante, ¿no? O sea, la altura de miras famosa también es importante. Que creo que eso es algo que también nos ha faltado un poquito en México. Les decía, nosotros estamos muy orgullosos del porcentaje de gente que es emprendedora, pero todavía no tenemos los grandes ejemplos o no los suficientes de la creación de estas nuevas empresas que salgan realmente a transformar el mundo, ¿no? A los famosos unicornios, y no porque ser un unicornio y valer $1,000 millones sea relevante, sino es porque el servicio y la innovación que tuviste es tan importante y tan relevante que tiene un impacto grande en el mundo. Y creo que es, de nuevo, pensar en el largo plazo, pero pensar también en el calibre de las ideas y de los sueños. Creo que son los dos elementos que valdría la pena meter como parte de la cultura en los jóvenes y en México en general. Pues muchas gracias por sus respuestas. Se nos está yendo el tiempo. De cualquier manera, sobre esto que comentabas, no, pero yo aclarando a lo mejor que el largo plazo me refería a entender que en la medida en que tú cuidas tu entorno, si tú cuidas a tus proveedores, te va a permitir crecer. Si yo me aprovecho del proveedor hoy, pues sí, me va a ir mejor este año, pero el año que entra no va a poder crecer conmigo, ¿no? Y quisiera pues una última reflexión hacia qué conocimientos y competencias creen que deben desarrollar a los estudiantes para lograr un poquito esto, y partiendo de la base que se nos va a acabar el tiempo, aunque nos podríamos quedar si ustedes quisieran, es que me está gustando mucho lo que se está platicando aquí y espero, aprovecho el comercial para a ver si podremos hacerlo más adelante, y particularmente si la pandemia se para pronto, nos permite pues tener una presencial y a lo mejor con auditorio. Pero sobre los conocimientos y competencias, ¿qué nos pudieran decir? A ver, si quieres, yo pongo dos sobre la mesa. Creo que para los jóvenes que vayan a dirigir este tipo de instituciones y fundar y llevar hacia adelante este tipo de organizaciones, van a requerir la capacidad del pensamiento sistémico.
retomando lo que decía Ángel, ¿no? Son relaciones menos uno a uno, menos lineales. Son tú, si le pagas mejor al proveedor, entonces ¿qué pasa con el cliente? ¿Qué pasa con el sueldo? ¿Y qué pasa con el inversionista? Y tener la capacidad de identificar esas interacciones entre los diferentes stakeholders y el resultado último en el largo plazo no es algo que nazca de manera natural, y el pensamiento sistémico creo que es algo que tienen que desarrollar. Y dos, creo que la capacidad de comunicación, o sea, la capacidad de contar una historia y inspirar a otros, porque al final del día vas a tener que invitar a gente a que sigan un propósito superior, un propósito que va más allá de ellos, y eso requiere de tener la capacidad de inspirar a través de contar historias de manera diferente, ¿no? Si me permites, porque quisiera dejar a nuestro querido compañero Rogelio, nuestra gran casa de estudio y nuestro gran líder en este estado, en la parte educativa. Yo antes de cerrar, primero que nada te diría en nombre de todas las comunidades universitarias, Federico, muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver en los jóvenes este futuro, por ver en los jóvenes esta transformación, por convocarnos a participar en esta gran responsabilidad. Y respecto de lo que yo les enseñaría a los jóvenes, yo les enseñaría, adicional a lo que dice el rector Murra, son dos conceptos. El primero, que piensen geométricamente, porque hoy el mundo se mueve en forma multiplicativa y esto te va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas en temas tan sencillos como que probablemente para el 2050 vivamos la muerte de la muerte y el hombre sea eterno. Y imagínate todo lo que esto conlleva. Y ya hay 2 institutos que lo están desarrollando en el norte y en el sur de California con mucho éxito. Y no sé si en el 2050 van a ser eternos, pero el ser humano va a estar viviendo 500 u 800 años, que para mí se me hace una eternidad, que estoy por cumplir los 65. Y el segundo que yo le enseñaría a los jóvenes es la grandeza de México. México en la orquesta mundial está convocado a ser uno de los grandes países de la orquesta. En la Unión Europea, asumiendo que son 29, aunque ya son 28, si yo dejo de lado a los alemanes, para los cuales mis respetos por lo que han logrado, cualquier país de la Unión Europea se hinca ante el potencial de México. Y si los jóvenes entienden que estamos convocados a ser ese gran país, ya avanzamos más de las 50 yardas del campo. Ese es mi comentario. Muy interesante, Ángel. Rogelio, bueno, pues cierre. Voy a terminar con una reflexión que yo creo que mis compañeros rectores van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que a la pregunta tuya, cuáles son los conocimientos, las competencias, nos queda muy claro a nosotros hacia dónde va la educación mundial, o sea, cuáles son las tendencias o las megatendencias que está viviendo la educación en el mundo, no nada más en México, en el mundo, porque ya no estamos encerrados en México nada más, ya hay barreras, independientemente de que Trump quiere poner barreras, ¿no? O sea, vivimos en un solo mundo y ya con el desarrollo de tecnología, la comunicación es abierta y no hay barreras, ¿no? Y entonces a los jóvenes les queda muy claro a qué mundo se van a enfrentar. A ellos les queda muy claro. La verdad, o sea, es increíble el cúmulo de información que tienen ahora los muchachos con estos aparatitos, ¿no? O sea, de manera inmediata pueden consultar o pueden tener la información que deseen y de esa manera ya saben a qué se están enfrentando. Y más ahora con esos cuarta revolución industrial y todo esto, pues con más razón que estamos ya con esa nueva cultura, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos conocimientos, ¿no? Y por eso te decía ahorita también, hasta para nosotros los maestros que somos del siglo pasado, del baby boomer, nosotros somos los migrantes digitales. Los chavos que tenemos ahorita ya son nativos digitales, ya traen otro chip. Entonces, aquí es al revés. ¿De qué manera los profesores, o sea, debemos nosotros adaptarnos rápidamente a esas nuevas generaciones, ¿no?
para poder continuar dando esos conocimientos, esas competencias, esas herramientas y sobre todo que tanto la OER, la UDEM y el TEL lo hacen muy bien, con esas nuevas actitudes, ¿no? De poder enfrentar este nuevo mundo que está viviendo este siglo XXI. Y yo me gustan mucho a veces hacer algunas reflexiones hacia dónde va la educación superior. Y yo, lo personal, acuñé las vocales de la educación superior. O sea, necesitamos regresar al principio de la educación, que son las vocales. La A, aprender a aprender. La E, aprender a emprender. La I, aprender a innovar. La O, aprender a observar. Con toda esa tecnología lo están haciendo los chavos. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hay que aprender a observar. Y la U es aprender a unir el conocimiento, a trabajar en equipo. ¿Sí? Y yo creo que eso, para mí, son las vocales de la educación superior. Y con eso termino, Federico. Pues no conocía esta muy interesante. Buenísimas. Las vocales, me las voy a aprender y las voy a replicar. Bye, Rogelio Garza. Derecho de autor. Muchísimas gracias por habernos permitido esta hora de su tiempo. La verdad que fue muy enriquecedora. Espero que se pueda repetir. Pues los esperamos el 17 de septiembre a que nos sigan en la transmisión que haremos sobre la inauguración de esta iniciativa. Muchas gracias y gusto en verlos. Sí. Muchas gracias, Ángel, Rogelio, Federico, gracias. Felicidades al centro. Un gusto a todos. Gracias.